Hola, que Dios le bendiga grandemente. Soy el evangelista Damián Rodríguez y es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes un análisis filtrado a través de la palabra del Señor respecto al número desenfrenado de sectas religiosas que están operando hoy en día en la actualidad. Veamos. Yo quiero que busquen sus Biblias, por favor, y me sigan detenidamente con este examen que voy a hacer referente a las sectas que están operando hoy en día con doctrinas falsas y doctrinas demoníacas. Como Satanás no puede evitar que se dé a conocer el evangelio verdadero y tampoco puede evitar que el hombre sepa que es creación de Dios y que Dios es verdadero, pues ha fabricado un sinnúmero de sectas religiosas, ya que él sabe que si puede convencer al hombre de buscar a Dios por sus propios medios, por muy religiosos que el hombre sea, nunca podrá llegar a Dios, y mucho menos encontrarlo. Veamos qué nos dice la palabra en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, nos queda claro que por ser religiosos o creer que Dios existe, ningún hombre irá al cielo. Y esto lo vemos en Santiago 2:19, donde la palabra nos dice claramente, ¿tú crees que Dios existe? Pero los demonios también y hasta tiemblan. Esto te dice que no es sorpresa y que esto no es un medio para tú llegar al cielo. Eh, entonces tenemos que tener algo en claro, que Cristo es el único camino y la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6, y él es el único que puede llevarnos al Padre. Ninguna obra, ni ningún sacrificio, ni ninguna secta religiosa puede llevarnos al Padre. Esto nos queda claro. Entonces, tenemos que contender ardientemente por la fe. Y esto lo digo por mi misma persona, porque soy un cristiano nacido de nuevo. Como dice la palabra en Juan 3:3, que el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, esto te dice que si tú no naces de nuevo del agua y del Espíritu, esto es algo que lo produce el Espíritu Santo a través de qué? De un arrepentimiento genuino y sincero. Romanos 10:9. De esta manera puedes nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Eh, Primera de Judas, versículo 3, nos dice, entonces, como esto ya lo ha explicado Judas en el Evangelio, sabemos que las sectas religiosas son una estrategia de Satanás. Primera de Judas 1:3 nos dice a los cristianos nacidos de nuevo que luchemos ardientemente por la fe que fue dada a los santos de una vez. O sea, a nosotros los cristianos nacidos de nuevo. No todo el que se dice ser cristiano es cristiano. Juan 3:3, el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no verá el reino de los cielos. El Evangelio, sabemos que las sectas religiosas son una estrategia de Satanás. Al ver su plan frustrado y no poder evitar que el hombre se acerque a Dios, ya que Cristo ha provisto el único camino al Padre y esto es a través de sí mismo. O sea, Jesús es el único camino al Padre. O sea, su cuerpo fue entregado como pago por los pecados tuyos y por los míos. Y voy a hacer mención de algunas sectas modernas de estos últimos tiempos. Cabe hacer mención que en los tiempos en que Cristo vino al mundo ya habían sectas, entre ellas la de los fariseos. Estas sectas, como todas las demás sectas, en su negatividad por creerse agradarle a Dios, por ser religiosos, se oponían al obrar del Espíritu Santo en Cristo Jesús y lo rechazaban tajantemente, acompañado de la negatividad que había en ellos, porque
ellos estaban tan cerrados que no podían ver el obrar de Dios a través de Cristo Jesús en el Espíritu Santo. Entonces, al ellos estar tan cerrados de una negatividad tan fuerte, eran incrédulos, porque la incredulidad y la negatividad van de la mano, así como el positivismo y la fe van de la mano. Las sectas modernas de estos tiempos son las siguientes, como en los tiempos de los fariseos, los religiosos fariseos, lo que no forme a lo que ellos pensaban o a su doctrina era contrario a ellos y ellos se oponían tajantemente. Y esto lo vemos en Hechos 15, versículo 5. También vamos a dar un mensaje muy detallado de lo que origina una secta, o sea, qué es lo que produce una secta, de dónde viene una secta, cómo es que una secta toma inicio, es decir, cómo y quién es quien la forma. Las sectas más populares, las sectas más populares o mencionadas hoy son las siguientes. La católica. Esta es la cabeza de todas las sectas. Esta ha matado a millones de cristianos por el simple hecho de leer la Biblia. Cabe hacer mención que esta secta religiosa católica es procedente de la antigua Babilonia, de por allá de Egipto, de la antigua Babilonia en Israel. Entonces, que no se nos olvide y que nos quede claro que los fariseos, o sea, la religiosidad, ese espíritu de religiosidad mezclado con la ignorancia del hombre, en acuerdo con los gobernantes de aquel entonces, fueron los que llevaron a Cristo a la cruz, en ignorancia y en ceguera espiritual, pero ellos fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Es decir, que la Iglesia Católica es el derivado de esa tiranía religiosa que existía en la Babilonia antigua. Entonces la cabeza de las sectas es la Iglesia Católica. Esta ha matado a millones de cristianos en el Coliseo Romano, aquellos cristianos que son los mártires que ahora están gozándose en la presencia del Señor, porque dieron sus vidas y no negaron su fe en Cristo Jesús, porque conocieron a Cristo, al Cristo real, al Cristo de la Biblia. Porque tú puedes tener la Biblia y no conocer a Cristo, y tú te puedes llenar de todo tipo de afiches religiosos y todo tipo de artículos religiosos, y eso no te hace a ti cristiano. Si tú agarras un Volkswagen y le pones la carrocería, o sea, las puertas, el techado, el cuerpo de un Mercedes-Benz, eso no lo hace Mercedes-Benz. Tú puedes dormir en un garaje y eso no te hace a ti un vehículo. Entonces, para tú ser cristiano, tienes que nacer de nuevo, Juan 3:3. Y esta iglesia católica persiguió a los cristianos de una manera sanguinaria, al grado tal que en el Coliseo romano se divertían al ver cómo los leones se los comían. Pero ellos, como buenos cristianos y adoradores del Dios viviente de la Biblia, como Daniel, no cedió. Igual como Medrach y Abdenego, Sadrach, Medrach y Abdenego, que soportaron el calor del horno 7 veces y no negaron a nuestro único y soberano Señor. Cuando tú vienes a ser parte de una secta, cuando tú te pones a seguir a la persona, cuando tú dejas que la persona sea la que te hable del Dios que esa persona cree, tú te vuelves un sectario. Esta secta ha matado a millones de cristianos, la secta católica. Sus tiranos son los papas, eso hay que mencionarlo, porque ellos son los que están a la cabeza de todo ese
velo de misterio que hay en esa Babilonia la Grande. Y siempre se han opuesto a que el hombre conozca a Dios directamente a través del Evangelio verdadero. Pues no es de sorprendernos esto de la Iglesia Católica. Pues desde los tiempos antiguos, desde que era la Babilonia antigua, siempre ha sido tirana y arrogante y siempre se ha opuesto a Dios, siempre ha sido enemiga de Dios. Entonces, eso nos queda bien claro. Ellos conociendo la palabra de Dios, no porque conozcan a Dios, repito, ellos conocen la palabra de Dios, pero no han tenido interés en conocer a Dios. Ellos pueden traer la Biblia para arriba y para abajo, pero si Cristo no está en su corazón, ellos no son más que unos falsos religiosos, porque ellos no conocen a Dios. Entonces, continuemos con el examen de las sectas y vamos a filtrarla a través de la palabra de Dios. Esta iglesia católica blasfema el nombre de Dios. Éxodo 20, del 3 al 6, dice que no te hagas ni imagen ni semejanza, que no te talles, ni te pintes, ni te crees un cuadro de lo que es en el cielo o en la tierra, o debajo de la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Ni te postres ante ella ni le adores, porque yo soy tu Dios celoso y fuerte, que castigo la maldad, o sea, la desobediencia de los padres en los hijos, en la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, de los hijos. Los hijos son los que pagan las consecuencias por esta ceguera espiritual. Esta secta, la Iglesia Católica, como muchos sabrán y algunos ignoran, es la gran ramera del Apocalipsis. Esta es la iglesia enemiga de Dios, la que está ebria con la sangre de los mártires, de los cristianos primitivos de aquel entonces, del cual Pablo habla en el libro de los Romanos. Y Pablo los exhortaba a mantenerse firmes en la fe, como vamos a leer más adelante. En aquel entonces los religiosos, junto con el gobierno de aquel entonces, conspiraron para dar muerte a nuestro Dios, Señor Jesucristo. Esta iglesia se opone tajantemente a la palabra de Dios, pues aunque conocen las consecuencias de restringir la palabra de Dios, estos le cierran el camino a los que quieren entrar. Y ciegos, guías de ciegos, claro que también como la antigua Babilonia es íntima amiga de los gobernantes. Esta iglesia católica de estos tiempos aprobó la píldora del día después, cuando Dios prohíbe el matar. Esta iglesia católica aprobó los matrimonios del mismo sexo, cuando Dios dice que varón y hembra los creó Dios, y que eso es abominación ante los ojos del Señor. Y un sinnúmero de aprobaciones ha hecho esta iglesia católica que son contra los mandamientos de la palabra de Dios, pero se escuda según ella en la Biblia. Pero el juicio de Dios no tarda en caer sobre esta iglesia, porque aunque tiene la Biblia en la mano, no conoce a Dios y restringe a los que quieren conocer la palabra de Dios. Los trae a la humanidad adorando imágenes e idolatrando todo tipo de objetos de culto y de idolatría que Dios abomina y que Dios aborrece. Esto le cierran el camino a los que quieren entrar, ciego guía de ciegos, y ni entran ellos ni dejan entrar a los demás. La peor víbora, pues es la madre de las prostitutas. Las demás son culebritas al lado de esta secta. Continuemos con la Iglesia Universal. La Iglesia Universal del Reino de Dios, según esta secta, conocida en este tiempo como la llamada Pare de Sufrir, la cual tiene un fundador. Este fundador se llama Edir Macedo,
un brasileño, es el fundador de esta secta, comúnmente llamada Pare de Sufrir, que tiene una ubicación mundial en todos los países y por si fuera poco, hasta por televisión hace sus transmisiones todavía. O sea, el diablo está tratando de llegar a las almas para destruirla. Pero Cristo ha venido a darnos vida y a darnos vida abundantemente. Cristo es el amigo de las almas y Él quiere salvarnos. Y por si fuera poco, hasta por televisión hacen sus transmisiones estas personas. Este personaje, por así llamarlo, es el que dio comienzo a esta secta, la cual está envuelta por todo tipo de brujería y ocultismo, ya que sugiere el dinero de los ingenuos. O sea, ellos le piden dinero a las personas y las personas en ignorancia y en ceguera espiritual le venden todo tipo de objetos, el aceite de tal por cual, el manto, la rosa y un sinnúmero de brujería, porque el único que cambia, que restaura y que da vida y que te hace nacer de nuevo, como lo dice la palabra de Dios, es Jesucristo. Juan 3:3. Y ocultismo, ya que sugieren el dinero de los ingenuos y les venden todo tipo de objetos satánicos. Pues bien sabemos que el único que sana es Jesús, el Hijo de Dios. Y estas personas blasfeman el nombre de Dios. Ellos ni lo conocen ni pueden guiar a nadie a la verdad, porque ellos mismos están en tinieblas. Y esta secta va más lejos aún. Ellos salen a las calles a buscar a las personas. Ellos salen a las calles con el pretexto según de predicar la palabra de Dios. Una mentira del diablo, porque ellos no conocen a Dios. ¿Cómo pueden ellos hablar de quien no conocen, la cual ni ellos mismos conocen? Y su descaro va más allá, pues aún se dicen ser cristianos. Continuamos con las demás sectas. La siguiente es la secta de los adventistas. Esta secta, cuyo fundadora es Ellen G. White, una mujer junto a su marido James White, fundó la secta sabática, mejor conocida como los adventistas. Esta mujer, en alucinaciones por un golpe que tuvo en su niñez, cuando a la edad de 9 años fue impactada en la cara por un estudiante quien tiró una piedra, la cual le causó severos daños craneanos en el cráneo y la dejó en coma por varias semanas. Desde entonces, la ya fallecida mujer comenzó a alucinar y a escribir. Claro, está que estas alucinaciones son producto del incidente, pero el diablo no desaprovechó lo sucedido. Esta entonces comenzó a escribir un sinnúmero de mentiras, incluso hasta a profetizar, según ella, ignorando lo que la palabra de Dios dice en Gálatas, del 1 al 8. Pues esta mujer, con la ayuda del mismo diablo y la asociación de su marido, fundaron esta secta de los adventistas, quienes hoy cuentan con un sinnúmero de, de iglesias a nivel mundial, según ellos. Vamos a ver qué nos dice Gálatas del 1 al 8 respecto a cómo esta señora tuerce la palabra de Dios, ¿verdad? Del 1 al 8. Del 1 al 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo, le dice Pablo a los Gálatas, les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Dios condena que tuerzan las sagradas escrituras, ¿verdad?
porque esa es su palabra y es dictada por el Espíritu Santo y no es de interpretación propia ni personal. La palabra de Dios hay que leerla como es, como tal, y aplicársela y vivirla. Pero una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede vivir conforme a la palabra de Dios. Así llene su casa de Biblia. Entonces vamos a continuar con este análisis respecto a esta secta de los adventistas. Pues esta mujer, con la ayuda del mismo diablo y la asociación del marido suyo, fundaron esta secta y cuenta en estos momentos con varias iglesias a nivel mundial. Según ellos, la carne no se debe comer ni tomar café y un sinnúmero de prohibiciones según ellos. Además, ellos tienen la creencia de la falsa doctrina de que para salvarse hay que guardar el sábado. Ellos dicen que hay que guardar el sábado para salvarse, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Si hay que guardar el sábado para salvarse o hay que vivir conforme a la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Romanos. Si me acompaña, por favor, al libro de Romanos. Ya le digo el capítulo y el versículo. Aquí estamos. Romanos vaya conmigo a Romanos 9. Vaya conmigo a Romanos 9. Así dice la palabra de Dios. Digo la verdad en Cristo, 9:1. No miento, dando testimonio mi conciencia y en el Espíritu Santo. Cuando la palabra habla de en el Espíritu Santo, está hablando de un cristiano que tiene el Espíritu Santo morando en sí. De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, los de mi raza. Pablo era judío de la tribu de Benjamín, según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley. A los israelitas fue a quien se le dio la ley. La ley se le dio a quién? A los israelitas, no a los gentiles. El culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quien según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son de Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac, tu descendencia. Estos no son los hijos de la carne. Estoy en Romanos 9, versículo 9. Versículo 8. Estos no son los hijos de la carne, los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque la palabra de promesa está por este tiempo, volverá y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos, de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal y como está escrito: a Jacob amé, pero aborrecí a Esaú.
Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra claramente? Los que tenemos el Espíritu Santo somos los hijos de Dios y no tenemos por qué vivir conforme a la ley, porque nosotros somos ex gentiles a los que Dios aceptó a través de la fe en su Hijo Jesucristo, no a través de la ley. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay que injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice: a Faraón para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así Dios tiene misericordia del que Él quiere, del que quiere y al que quiere endurece. Entonces, esto nos dice a nosotros claramente lo siguiente en Romanos 9, del 25 al 26. Como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo, está hablando de nosotros los ex gentiles, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, a la que no era amada, amada mía. Está hablando de nosotros, los gentiles. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, esto nos queda a nosotros bien claro, que nadie puede agradarle a Dios por las obras de la carne, por querer guardar la ley. Nadie. Por la ley nadie será justificado. Nadie será justificado, lo dice la palabra de Dios. Lo dice muy clara la palabra de Dios, que por la ley nadie será justificado. Y esto lo volvemos a ver acá también en Romanos 4:4. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. O sea, si un adventista cree que va a ir al cielo por vivir por las obras de la ley, por querer guardar el sábado, está muy equivocado. Y esto lo vemos confrontado con la palabra de Dios. Capítulo 4 de Romanos, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura: y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Dios declaró a Abraham justo, no porque Abraham fuera santo. Dios lo declaró justo por haber creído, por la fe. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero el que no trabaja, pero cree, aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habló de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades, pecados, han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y esto solamente sucede de la siguiente manera. Vamos conmigo al libro de Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley. O sea, no fue porque Abraham cumpliera la ley, lo dice claramente, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe. O sea, tú no puedes creer que vas a llegar al cielo y vas a tener allí de qué gloriarte o de qué enaltecerte delante de Dios diciéndole: me porté bien, aquí estoy, ábreme la puerta que voy para adentro. Esto nos lo dice bien claro el capítulo 4, versículo 15. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea, los cristianos nacidos de nuevo vivimos por la gracia, y porque no estamos viviendo por la ley, no es que no pequemos, simplemente que no tenemos la intención de hacerlo. Mientras tengamos este cuerpo, vamos a ser expuesto al pecado, pero el pecado no se enseñoría, porque la tentación tiene que venir
pero hay de aquel por quien viene el tropiezo, ¿verdad? La tentación va a venir. No hay un solo versículo bíblico donde un cristiano pueda orar para no ser tentado. La oración es para no entrar en tentación. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice lo siguiente. Por eso, en el capítulo 4, versículo 16, capítulo 15 al 16, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posterioridad, o sea, para siempre, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. O sea, la ley. Nosotros los cristianos nacidos de nuevo no estamos por la ley. Si los adventistas quieren llegar al cielo o tratar de llegar al cielo por servir a la ley, que les quede claro que nosotros como cristianos nacidos de nuevo reconocemos que por nuestros propios méritos y por nuestras propias obras no podemos llegar al cielo. Por eso hemos creído en Cristo Jesús. Leamos lo que dice Romanos 5, versículo 1. Resultado de la justificación. Por tanto, habiendo sido justificados por la ¿qué? Por la fe. No dice habiendo sido justificados por la ley. Tenemos paz para con Dios. O sea, Dios no tiene nada en contra nuestra. Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Alabado sea Dios. ¿Qué nos dice esto? Que estamos por la fe. Estamos aceptados ante Dios a través de Cristo Jesús por la fe. El cristiano nacido de nuevo no tiene que guardar el sábado. Hay un sinnúmero de sectas religiosas, incluyendo la que acabo de mencionar de los adventistas, que quieren que la gente guarde el sábado para irse al cielo. Adventista, con todo cariño y con el amor que Dios me ha dado, después que he nacido de nuevo, no van a llegar al cielo por guardar el sábado. No van a llegar al cielo por tratar de agradar a Dios en la ley, porque la palabra dice que maldito todo aquel que no permanece en toda la ley para cumplirla. Y no creo yo que ustedes sean más sujetos a la ley que los propios judíos a quien se le dio la ley. Ustedes están siendo una ley para ustedes mismos. Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros? Que porque si por la transgresión de un hombre, en el capítulo 5, versículo 17, de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No dice lo que reciben la abundancia de la ley y el esfuerzo de someterse a ella. Así que tal por una transgresión resultó la condenación de todos, los hombres así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Eso le ha de quedar claro a la secta de los adventistas, que por la ley nadie va a agradar a Dios. Entonces continuemos con este examen de las sectas modernas y más mencionadas de hoy en día. Ok. Ellos dicen que para salvarse hay que guardar el sábado. Y ya lo vimos que no. No puedes guardar la ley porque ni te fue dada a ti la ley y mucho menos puedes cumplirla. Porque si tú pudieras cumplir la ley e irte al cielo, Cristo no viene a morir por ti. Esa es una mentira diabólica del mismo infierno. Y entre otras reglas, sin mencionar los libros extras que esta, según profeta, escribió, aparte para confundir más a los que ya en la ignorancia están perdidos. Continuemos. Uno de los libros muy peculiar y muy particular de esta señora es La Perla de Gran Precio, entre otros. Y todavía esta secta creada por esta mujer se dice también cristianos. No todo el que trae una Biblia de brazo es cristiano. Como dije anteriormente, si usted se duerme en un garaje, eso no lo hace usted carro. Continuemos con la próxima. No menos conocida, la secta de los mormones. Esta secta, al igual que las demás, fue fundada por José Smith. Quiero hacer
un breve observativo. Yo con mi palabra, la palabra de Dios que tengo en mi mano, o sea que es la palabra de Dios, porque es por la cual yo me rijo, yo puedo desenmascarar cada una de estas sectas y cortarle la raíz a la ignorancia con la Biblia, la palabra de Dios. Tengo una Biblia cristiana en mis manos. Yo puedo, aquí está el pececito, y dice Santa Biblia, yo puedo desenmascarar la falsedad y la mentira que hay detrás de estas sectas. Claro que en ignorancia, pero la ignorancia tiene cura, y esa cura es Cristo Jesús. Los mormones. Esta secta, al igual que las demás, fue fundada por José Smith. Según este individuo, tuvo un encuentro con Dios Padre y Dios Hijo. Es decir, esta otra secta tampoco cree en el Espíritu Santo. Cabe mencionar que es muy peculiar en las sectas quitar o agregar, porque el diablo siempre tiene que quitar o poner. Para el diablo lo de Dios nunca está completo. Para el diablo lo de Dios siempre le falta o le sobra. Él siempre quiere empañar lo de Dios. Pero no hay perfección fuera de Dios, porque Dios es perfecto en su naturaleza divina, y todo lo que Dios hace es perfecto para la gloria y alabanza de su nombre. Este individuo tuvo un encuentro, José Smith, según él, con Dios Padre y Dios Hijo. Es decir, esta otra secta que tampoco menciona al Espíritu Santo, igual que los testigos de Jehová. Y los solo Jesús, que es otra secta de la cual estaremos hablando, niega al Padre y niega al Espíritu Santo. Entonces son ramas de estas sectas, una con la otra, derivada del catolicismo y de la ignorancia y del hombre carnal que no conoce las cosas espirituales, porque hay que juzgarla a través del Espíritu. La intención de esta secta es que la Biblia no es suficiente. Es por eso que este hombre escribió el libro del Mormón. E incluso según él, dice ser el libro más perfecto. Otra mentira del mismo diablo. Pues esto contradice la verdad de la Biblia. Timoteo 2:16. Según esta secta, cree que hay 3 niveles diferentes de reinos, y dicen esto, que hay reino celestial, reino terrenal y reino celestial. Eso suena como a purgatorio, pero vamos a ver lo que dice. Timoteo 2:16. Timoteo 2:16. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dos 16. La palabra del Señor nos dice lo siguiente, ¿verdad? En Timoteo 2:16, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ella, o sea, a los que le gustan, perdón, a los que le gustan contender sin fundamentos bíblicos, conducirán más y más al pecado, a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto. Eran 2 personas que se habían desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Esto lo vemos hoy en día en las sectas estas. A diferencia de Himeneo y Fileto, estas sectas no conocen a Dios. Permiso. No conocen a Dios, pero tienen la Biblia en la mano y se andan paseando para acá y para allá y tratan de hablarle a la gente de la palabra de Dios, cuando ellos mismos no conocen a Dios ni conocen su palabra. Y según esta secta, cree que hay 3 niveles diferentes de reino, y dicen esto,
que hay reino celestial, reino terrenal y reino celestial. Eso suena como purgatorio, digo yo, ¿no? Eso es lo que ellos piensan. Entonces, tenemos que tomar en cuenta algo, que estas son sectas fundadas por personas. Este hombre, José Smith, fue quien formó a los mormones, fue quien formó la secta de los mormones. Ellos piensan que cualquier ser humano puede ser Dios. Otra mentira. El hombre jamás podrá ser Dios. Ahí vemos cómo el diablo está usando su lenguaje. Porque la mentira que el diablo le dijo a Eva fue que si comía del árbol del conocimiento del bien y el mal, claro que no le dijo así, le habló de la fruta, porque él apeló a la visión de Eva, a los ojos de Eva, de lo que Eva estaba viendo, podría ser como Dios. Eso es una mentira, una vil mentira, porque jamás podremos ser como Dios. Aquí vemos cómo el diablo está usando sus mentiras para engañar nuevamente al hombre. Y este es el veneno que se expande en esa secta, ¿verdad? Ese es el veneno de Satanás. Pues bien sabemos que el Padre es Dios en tres personas distintas y un solo Dios. Ellos niegan que Cristo sea el Hijo del Espíritu Santo. Esa es otra blasfema. Ellos, según dicen ellos, que Dios, no lo quiero ni mencionar porque yo adoro mucho al Señor y soy muy temeroso de Él, pero ellos quieren negar la encarnación de Cristo como Hijo de Dios, producto del Espíritu Santo. Y esta secta blasfema contra el Espíritu Santo y contra Dios y contra su Hijo de esta manera. Ellos también piensan que por las obras se alcanza la salvación, contradiciendo así Efesios 2, 8, 9. Veamos qué dice Efesios 2, 8, 9. Que tengo mojada un poquito humectada la Biblia. Está un poquito caliente aquí. Estamos en verano. Y las páginas se secan un poquito. Ahí podemos darnos cuenta de cómo la palabra del Señor es distorsionada, ¿verdad? Para perdición de los que no conocen la verdad. Estamos en Efesios 2, del 8 al 9. Lo cual nos dice que es solamente por la fe. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, somos creados por Él en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Esto es por la fe. Esto es porque por gracias ustedes han sido salvados. O sea, por gracia Dios entregó a su Hijo en la cruz por tus pecados y por los míos. Nos lo dice claramente. Esto lo vemos en Efesios 2, del 8 al 9. Aun cuando estábamos muertos, dice la palabra en Efesios 5, aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestes en Cristo Jesús. Debo hacer una mención. Aquí está hablando del cristiano cuando es nacido de nuevo. Si usted no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, Romanos 10:9, usted ni ha nacido de nuevo y este pasaje bíblico
que leí, Hebreo 2:5, a usted no le aplica. ¿Ok? Usted sigue muerto en pecado y en delito. Usted necesita a Cristo Jesús. Usted podrá tener la religión que usted tenga y saberse la Biblia de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero si usted no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador y no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, usted sigue estando muerto en delitos y pecados. Hebreo 2:5. Entonces, continuando con el análisis de estas sectas, estábamos hablando de la secta de los mormones. Ellos dicen que necesitas las obras, creer, y que también necesitas las obras, creer que Cristo es el Hijo de Dios. La falta de conocimiento, es decir, la ignorancia espiritual, la ceguera espiritual, los ha guiado a ellos a creer que por las obras y por creer en Cristo, cuando niegan que es el Hijo de Dios, ya lo vimos, se van a salvar. Ya leímos Efesios 2, del 8 al 9, lo cual nos dice que solo por la fe en Cristo tenemos salvación. Ellos incluso han agregado su propio libro, La Perla de Gran Precio, se llama el libro que ellos le han agregado. Según que dice que le falta esto a la Biblia, otra mentira de Satanás, para distorsionar la obra suficiente de Cristo en la cruz. Y sí, tal y como las demás sectas, algo. El diablo siempre agrega. El diablo siempre le agrega algo. Continuemos con la siguiente. Esta es Los Testigos de Jehová, fundada por este sujeto de nombre Charles T. Russell o Charles Taze Russell. Y este es el veneno que circula en estas sectas. Ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel. Miguel fue el arcángel que Dios utilizó para mandarle el recado a María, y estas personas dicen que Jesús es el arcángel Miguel, pero la palabra de Dios dice que Jesús es Dios, y esto lo vemos donde en Juan, primera de Juan, del 1 al 14. Leamos a ver qué dice la palabra de Dios en primera de Juan, del 1 al 14. Primera de Juan, del 1 al 14. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de la vida. Y la vida, Cristo, se manifestó a nosotros, lo hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre, y se manifestó a nosotros, o sea, se hizo presente, se encarnó. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros nuestra comunión. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, está hablando a los cristianos nacidos de nuevo. Vuelvo a repetirlo, primera de Juan, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos
perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ok, entonces esto nos dice a nosotros claramente lo siguiente, ¿verdad? Que si usted dice que conoce a Dios, usted tiene que tener a Cristo morando en su corazón para usted conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si usted dice que lo conoce, usted está mintiendo. Para usted decir que conoce al Padre, tiene que tener al Hijo morando en usted. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor respecto a esto? Veamos en el libro de Juan, capítulo primera de Juan 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es hijo de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. Está hablándole a los cristianos. Primera de Juan 4:4. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes, que vive en mí, es decir, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Ok. Hijitos míos, segunda de Juan 18 dice lo siguiente. Hijitos míos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios es un anticristo, y lo dice la palabra. También ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifieste que no todos son de nosotros. Todo aquel que trae una Biblia debajo del brazo y se confiesa como cristiano, o dice que es cristiano, si no ha nacido de nuevo, no te vistas que no vas. Pero ustedes tienen la unción. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción. Los hijos de Dios tenemos la unción, es decir, el Espíritu Santo. Y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Palabra de Dios. Entonces, eso le deja bien claro a los mormones, a los testigos de Jehová, a los adventistas, a los solo Cristo, a un sinnúmero de iglesias llamadas así, por decirlo, que son sectas religiosas con doctrina de hombre y con pensamientos mundanos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, claro, bajo la influencia de Satanás, lo cual no los excusa, porque no han querido conocer la verdad de Dios. La verdad de Dios no se obtiene a través de usted tener una Biblia. Como le dije anteriormente, usted puede
comprarse una biblioteca de Biblias. Y si usted no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, Romanos 10:9, usted no tiene a Cristo en su corazón. Usted cree que Dios existe y los demonios también y hasta tiemblan. Entonces continuemos con este examen sobre estas sectas. Ok, entonces ya pudimos ver que el que niega al Hijo está negando al Padre y el que confiesa al Hijo está confesando al Padre. Ellos también dicen que Jesús es un ser creado y que el Espíritu Santo no es Dios. Vaya error. ¿Qué dice la palabra acerca del Espíritu Santo? Vamos al libro de Hechos 5. Hechos 5. Hechos 5. ¿Qué dice la palabra acerca del Espíritu Santo en Hechos 5? Veamos detalladamente. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Debo aclarar algo. El cristiano nacido de nuevo es sellado con el Espíritu Santo. Y al ser sellado con el Espíritu Santo, Dios mora en él. Y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Él está diciendo, ¿por qué Satanás influyó en tu corazón con avaricia para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué conveniste? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón?